Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El motivo de hacer este pequeño video es para recordarles algunas de las cosas de repaso parcial 2. Igualmente, por favor, revisar muy bien lo que son los notebooks eh, del taller 3, por favor, y el taller 4. Ustedes van a tener todas las bases teóricas, más algunas cosas que hicimos en clase que ustedes les pido que por favor repasen de forma explícita, si tomaron apuntes en las clases, pero adicionalmente para dejar claro algunas cosas como por ejemplo es lo de regresión lineal. Entonces para el tema de regresión lineal me voy a basar en la base de datos de Boston Data House, que es justamente la base de datos que les decía que tenía problemas, que tenían un sesgo porque se hablaba sobre una tasa de aceptación o una tasa de importancia de las comunidades afro en Estados Unidos. Entonces, digamos que yo les comentaba que tenía cierto tipo de sesgo los datos. Sin embargo, pues muy sencillo, digamos que, recuerde que, digamos, a modo de ejemplo, el número de observaciones de esta número de observaciones de esta base de datos pueden ser, por ejemplo, 506, esto es lo que nosotros llamamos n. Es decir, que este n va a ser importante porque es que ese n es el que nos está diciendo que tenemos una característica que vamos a predecir. En este caso, si ustedes recuerdan, era la base media o el promedio de la venta inicial que se iba a hacer sobre algún apartamento o alguna casa. Teníamos una característica x1, una característica x2, una característica x3 y así sucesivamente, digamos. X1 podía ser en este caso el número de habitaciones, recuerden que el número de habitaciones nos daban unos valores, o podíamos tener por ejemplo también la edad. No les comentaba, pero pues la edad también va a ser una variable de importancia porque no es lo mismo venderle a una persona de 60 años que a una de 30, 40, sobre todo si no es al contado, sino está bajo un sistema de crédito. Y digamos que pues en este caso podríamos tener, no sé, otra variable que puede ser, digamos, adicional a esta que tenemos acá. Podríamos tener variables asociadas, por ejemplo, a lo que corresponde también bueno, ya está el número de habitaciones, edad, mmm, acá bueno, también pues digamos ingresos de las personas, eh, X4, podría ser por ejemplo otra variable que la llamamos digamos RM o cualquiera una variable de esas que uno se puede inventar. El hecho es que usted este modelo lo puede escribir como Y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más beta 4 x4. Entonces, claro, lo que usted va a tener es una tabla de datos donde esta variable y vamos a tener acá, por ejemplo, si les digo que n son 506 filas, pues significa que vamos a tener 506 datos. Pero los parámetros, que es la P, pues en este caso va a corresponder a los parámetros que necesitamos estimar, que son beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Entonces acá los parámetros serían beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces acá usted diría, ¿tengo 4 parámetros? No, tengo 5 parámetros que debo estimar. ¿Por qué? Porque beta 0 cuenta como un parámetro. Está beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, entonces sería 1, 2, 3, entonces los voy tachando 1, 2, 3, 4, 5. 5 parámetros en total. El beta 0 recuerde que es el intercepto. Eh, si fuera una regresión solamente en dos dimensiones, este sería el beta 0, el intercepto. En tres dimensiones sería, digamos acá tenemos un beta 1 y un beta 2, pues sería el intercepto del plano con este eje Y. Pero pues ya en 3, 4, 5 dimensiones ya se pierde la noción geométrica de lo que estamos haciendo, pero el beta 0 va a ser simplemente el intercepto. Digamos que eso por ese lado. Ahora, nosotros podemos tener, como les comentaba, esas propiedades o parámetros. Digamos acá yo las voy a poner un poco más claras para que les quede mucho mejor. Y es en lo siguiente. Tiene que ver que, por ejemplo, digamos que la variable que yo necesito estimar es el valor medio de la vivienda, valor medio de la vivienda. Beta 0 pues es el intercepto, como les decía, beta 1, x1, digamos que beta 1, x1 en este caso, el número de habitaciones,
de habitaciones. Otra cosa muy importante también, como para mencionarlo acá, digamos, los años de antigüedad de las propiedades, entonces años. Adicionalmente, el beta 3 que podría ser, digamos acá en este caso, ese beta 3 podemos decir que es este porcentaje, o digamos acá tendría lo que llamaríamos el estatus, que era lo que les comentaba en clase, que era lo que generaba sesgo. Entonces digamos que aquí ya la regresión sería entonces, volviendo a hacer otro ejemplo, sería beta 0 más beta 1 x1, pero acá digamos que n pueden ser, por ejemplo, ahora nos dan solamente 300 datos, eso significa que en la tabla y, x1, x2, x3 tenemos 300 filas, ¿listo? Pero los parámetros acá son fáciles de contar, porque acá los parámetros en este caso sería un parámetro, 2, 3 y 4. Entonces P sería 4 parámetros, mientras que N sería en este caso 300. O sea, eso va a cambiar el problema. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vimos la representación matricial de esto, ustedes deben recordar que nosotros vimos que para estimar los parámetros beta vamos a tener que calcular x transpuesta por x, esto vamos a calcular la inversa y al final multiplicamos x transpuesta por y. Y entonces, si ustedes recordan, yo les decía que estas matrices tienen unos tamaños asociados. Entonces yo les decía que, por ejemplo, yo podía escribir el problema de la regresión de y, que yo les decía que era beta 0, digamos, yo les decía el dato 1 es igual a beta 0 por el dato 1 también para las x, entonces beta 1 por el predictor 1, pero este sería el dato 1 más el predictor 2 por el dato 1 del predictor 2 más sucesivamente. Entonces yo les decía que igualmente si lo hacíamos, el último dato yn sería beta 0 más beta 1 el predictor 1, el dato n, es decir el de la enésima fila, más beta 2 x2 n más sucesivamente. Yo les comentaba que esto lo podemos escribir de forma matricial. Yo les decía esto es y1 y sub n, y que esto era igual a, en este caso yo les decía que podíamos colocar esto como los valores de acá beta 0, beta 1 hasta beta n, y que esto lo vamos a multiplicar como un 1, ¿sí? Entonces yo les comentaba que esta primera columna eran solo unos, aquí van pues obviamente x11 hasta x1n y así sucesivamente. Entonces yo les comentaba que esta matriz es de tamaño n filas, una columna, ¿sí? Entonces le voy a poner n por 1, que esta matriz de acá va a ser de valor, en este caso va a ser p por 1, porque p es el número de parámetros y acá n sí es el número de datos, y que esta entonces para que nos diera las cuentas va a ser de n por p. Entonces yo les comentaba que la matriz x es de n por p, la matriz p es de, esta beta, perdón, es de p por 1 y la matriz de y es n por 1. Entonces ahí es fácil ver que, por ejemplo, si la matriz x es de tamaño n por p y la multiplicamos con la matriz beta de tamaño p por 1, entonces los extremos nos va a dar justamente la matriz de tamaño n por 1, que es justamente la matriz que corresponde a y. ¿Listo? Entonces x tamaño n por p. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo de lo que teníamos de esta parte de Boston, yo puedo escribir de alguna manera un modelo de regresión lineal utilizando pues la parte matricial, pero pues ese no es el objetivo inicial. Entonces, digamos que lo que me interesa es, por ejemplo, interpretar el coeficiente o los coeficientes beta. Entonces, si yo tengo un coeficiente, en este caso si me vuelvo a esta regresión de acá, el número de habitaciones, entonces acá voy a cambiar de color. Entonces digamos que beta 1 nos dice el efecto que tiene esto en el número de habitaciones sobre nuestra variable predictora, que sería el promedio en venta. ¿Listo? O el promedio de la venta. También teníamos, digamos, esta variable
que es el que les comentaba, el de estatus. Entonces el de estatus acá mirando en la regresión azul sería beta 3, por ejemplo. Beta 3. Entonces beta 3 sería el estatus. O sea, el estatus en porcentaje, qué efecto tiene sobre el valor de venta. ¿Listo? Entonces, usted puede tener una regresión lineal que está mirando justamente el precio en venta de la propiedad, y cuando lo compare con X1, entonces esto lo que nos va a dar es el intercepto beta 0 y vamos a tener la inclinación que es beta 1. Entonces acá lo que estamos diciendo es que por cada habitación, este beta 1 nos está diciendo que por cada habitación adicional, entonces por cada habitación adicional el precio de venta aumenta. ¿Listo? Eso implica que beta 1 debe ser mayor que 0, o sea, beta 1 debe ser un número positivo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, beta 1 es igual a 0.2, entonces me está diciendo que por cada habitación adicional el precio de venta va a ser 0.2 adicional en la venta original. Es decir, si usted tuviera que tener, digamos, este es venta, esto es igual a beta 0 más beta 1 x1. Si usted tiene este x1 y por ejemplo le dice que son 5 habitaciones, entonces esto cómo se va a interpretar. Entonces esto se va a interpretar de la siguiente manera, y es que el precio en venta va a ser igual a beta 0. Digamos que beta 0 es 1.000.000, bueno, esto está en dólares, entonces pongámosle que son $10.000, es un precio base. Digamos que no hay apartamentos menores a $10.000. Este es un precio base y ese precio base va a aumentar 0.2 por el número de habitaciones que usted tenga. Entonces, digamos que esto sería 0.2 multiplicado por 5 si son 5 habitaciones. Entonces sería 10.000 más 0.2 por 5. Y esto le va a dar la venta en este caso. Acá pues evidentemente este 0.2 debería ser mayor o como usted lo quiera ver, pero el hecho es que este número de acá, que es el beta 1, me está diciendo cuál es el efecto que tengo sobre la venta. En este caso el beta 1, como es positivo, hace que por cada número de habitaciones adicionales que tenga aumenta mi venta en 0.2. ¿Listo? Ahora, con el estatus pasaba algo contrario. Yo les explicaba, acá estamos haciendo un repaso. Entonces yo les decía que por ejemplo la venta puede ser igual a los mismos $10.000, pero el problema es que ahora, como este es un beta 3, que es justamente multiplicada por la variable de estatus, esto es el estatus. Entonces el estatus es un valor que hace que el beneficio de tener una habitación extra no me va a interesar ahora. ¿Listo? O sea, no me interesa el número de habitaciones que tenga. Lo que sí me va a importar ahora es que este valor de acá va a ser negativo, o sea, beta 3 va a ser menor que 0, es un número negativo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, claro, esa variable x3, que es la del estatus, se mide en una escala del 0 al 100%. Entonces, pues, un 100 es un valor muy alto y significa que el barrio es de muy bajo estatus, ¿sí? Y pues que 0 es un barrio ok, es decir, no tenemos problema. Es un barrio muy sano, entre comillas. Ahora, pues ese beta 3 lo que me está diciendo es que efectivamente por cada 10 unidades porcentuales en las que yo aumente, ¿cierto?, mi estatus hacia negativo, pues eso va a hacer que el precio de la venta disminuya, ¿sí? O por cada una unidad porcentual que yo tenga. Entonces, digamos que yo puedo tener eso. Si yo coloco, por ejemplo, la regresión, puedo inventar una regresión nueva. Y entonces esa regresión nueva va a ser, por ejemplo, que el precio de las ventas va a ser igual a beta 0 más beta 1 por el número de habitaciones, más beta 2, por ejemplo, por los años de construcción, más beta 3, por ejemplo, en este caso por
lo que yo llamaría esta variable de estatus, podríamos verlo, estatus, y puedo tener un beta 4 que puede ser una combinación entre el número de habitaciones por el estatus. Entonces digamos que aquí no hay problema de cómo interpretar beta 0, ni beta 1, ni beta 2, ni beta 3. ¿Listo? Pues yo supongo que entre más años va a disminuir el precio de la venta, entre más habitaciones aumenta en promedio el precio de venta sobre el apartamento. Ya sabemos que estatus, como está entre 0 y 100, un 100 hace disminuir mucho la venta, pero un 0 pues no la va a tener. Y esta beta 4, esto es lo que es muy importante ponerle atención, y esto es lo que se llama una interacción. Es una interacción entre ¿quién? Entre la variable número de habitantes y el estatus. ¿Listo? O sea, este beta 4 me está midiendo el efecto de qué pasa cuando yo tengo justamente dos variables que me están explicando el modelo, pero estas dos variables se están multiplicando entre sí. Es decir, que esto es como tener beta 1 x1, x2, x3, y aquí, como estoy multiplicando habitaciones por estatus, estoy multiplicando x1 por x3. Recuerde que la regresión es lineal, es por los parámetros beta. ¿Listo? Pero las variables explicativas pueden tener esas interacciones. Entonces, ese efecto de la interacción nos está indicando, y acá lo voy a dejar muy claro, nos está indicando cómo cambia, por eso lo dejo en verde, cómo cambia el efecto de las habitaciones, o sea, del número de las habitaciones, por cada punto porcentual en el que aumenta la variable de estatus. Entonces, si el coeficiente de interacción es negativo, significa que el tener el beneficio de una habitación extra disminuye en barrios con estatus socioeconómico más bajo. Es decir que, claro, usted acá puede tener beta 4 por el número de habitaciones por el estatus. Entonces lo que le está diciendo es que por cada unidad porcentual, como esta cosa es negativa, ¿cierto? Entonces este estatus nos está indicando cómo cambia el efecto del número de habitaciones, que inicialmente aumenta, ojo, inicialmente aumenta, pero cuando esta cosa no está, ¿sí? No está en la interacción, pero como acá hay una interacción, entonces nos está diciendo cómo cambia el efecto por cada punto porcentual que aumenta el estatus. ¿Cuál efecto? El efecto de las habitaciones. Entonces, claro, como yo estoy viendo el efecto promedio de venta, ¿listo? Esta interacción beta 4, número de habitaciones por estatus, me está diciendo que por cada unidad porcentual de estatus, que recuerde que un porcentaje o una unidad porcentual disminuye, ¿cierto? Porque vuelvo y le repito, 0 es lo mejor, 100% es lo peor. ¿Listo? O sea, esto sería carita feliz, esto sería triste. Entonces, por cada unidad porcentual en la que aumenta esta cantidad de estatus, entonces, como este coeficiente de interacción va a ser negativo, va a ser menor a 0, ¿sí? Porque claro, con habitaciones es positivo el impacto y con estatus es negativo, y como esto es una multiplicación más por menos da menos, entonces en este caso el parámetro B4, beta 4, nos está diciendo que va a ser negativo, simplemente por ese hecho. Entonces, vuelvo y le repito, ¿qué significa tener esta interacción? Significa que el beneficio de tener una habitación de más, entonces usted puede tener 2 habitaciones, 3 habitaciones, pero entre más habitaciones usted tenga en un barrio donde tenga un estatus más cercano al 100%, va a ser antes un efecto negativo. ¿Y eso qué significa en la vida real? Que usted puede tener un apartamentazo con 5, 6, 7 habitaciones o una casa, pero el problema es que en este caso va a disminuir el precio en venta por estar en un estatus socioeconómico más bajo. Entonces eso es lo que nos está midiendo la interacción. ¿Listo? Entonces esa interacción es muy importante, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, la venta
es igual a beta 0, muy bien, más beta 1, que son lo que le comentaba del número de habitaciones, más beta 2 por los años de, en este caso los años de construcción, más beta 3, que es el estatus. Entonces, claro, si dejamos la regresión lineal hasta ahí, pues ya sabemos qué significa beta 1, que aumenta el precio de venta. Con beta 2, si son muchos años, disminuye el precio de venta. Y con beta 3, con 0 estamos ok, pero con beta 3 igual al 100% estamos súper mal, es decir, disminuye. Entonces, aun cuando en la venta se ha reflejado que aumenta con el número de habitaciones, cuando yo tengo esta interacción beta 4 por número de habitaciones por estatus, esto hace que todavía disminuya. Es que mire el efecto. Con años disminuye, con estatus disminuye. Lo único que aumenta es con habitaciones. Pero si usted le añade una interacción en donde tenemos estatus y adicionalmente tenemos las habitaciones, aun cuando el número o el efecto de las habitaciones sea positivo en la venta, pues tener un apartamento con mayores habitaciones, dado que el estatus, es decir, el barrio donde está es de bajo estatus, entonces lo que me está produciendo es un precio en venta menor. ¿Listo? Lo que uno quisiera es tener un estatus 0, porque si el estatus es igual a 0, entonces ¿qué pasa en estos términos? Pues esto vale 0 y esto vale 0. Y entonces, pues la regresión solamente sería beta 0 más beta 1, número de habitaciones, más beta 2 en años. Significa que si tengo estatus igual a 0, tengo esta regresión. ¿Listo? Y acá simplemente aumenta por las habitaciones y disminuye por el número de años de construcción. Entonces usted se da cuenta que pues esta sería como lo que uno ve comúnmente, pero tenemos otras variables que medir. Entonces, eso es lo que significa. Es decir, una interacción me dice, en pocas palabras, cómo aumenta o disminuye una variable de acuerdo a otra variable que me está multiplicando, en este caso el estatus. Es decir, las habitaciones pueden aumentar en el precio de venta, ¿cierto? Pero tener habitaciones multiplicada con estatus me está diciendo que no, ya no es tan bueno tener tantas habitaciones, porque si el estatus es negativo, lo que está haciendo es que por cada unidad porcentual, ¿sí?, va a disminuir aun cuando estén subiendo las habitaciones. Hace un efecto todo contrario, es negativo. Eso es lo que hace una interacción. Realizar una predicción. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, digamos que quiero conocer el precio promedio de venta de una vivienda. Entonces a mí me pueden decir que tengo 6 habitaciones, que los años de construcción son 20 años de construcción, ¿listo? Y que, por ejemplo, tengo un estatus del barrio del 10%, que no es tan grave, porque pues en la escala de 0 a 1, 10% es 0,1 y viene el 1, ¿no? Entonces estaríamos en 0,1, es un 10%. ¿Cómo lo vamos a colocar ahí en la regresión? Pues muy sencillo. Si yo supongo que beta 0 es igual a 2.5, esto digamos que son, bueno, pongamos $25,000, que beta 1 es, por ejemplo, de 2.1, digamos, beta 2, entonces recuerde, esto es para beta 1, esto es para beta 2, que son los años, y beta 3, que es el estatus. Entonces beta 3 y beta 4, ya les digo por qué beta 4. Beta 2 sería entonces menos 0,02, digamos que el efecto de las construcciones entre más años es poca. Beta 3 positiva, entonces digamos que 5.5 veces, en este caso beta 3 es el estatus, entonces digamos que también es negativa, perdón, acá beta 3 también sería negativa, acá, y beta 4 entonces sería también negativa, que sería, digamos, 0.4. Entonces recuerden que beta 1 está midiendo el efecto del número de habitaciones en la venta. Este es el número que corresponde a los años sobre la venta. Años sobre la venta. Esto es el estatus sobre la venta.
Y este de acá que hay que tener un poquito de cuidado es el efecto que tiene estatus sobre habitaciones para conocer la venta. Entonces esa regresión nos va a quedar como el número de venta va a ser beta 0, ¿sí? En este caso el beta 0 sería los $25,000 más 2.1 por x1 más, bueno, en este caso menos 0.02 por x2, beta 3 sería, digamos, menos 5.5 por el status, que sería justamente x3, menos 5.5 x3, menos 0.4 por el status habitación, que sería x1 por x3. Ahí no hay problema x3, x1 porque es una multiplicación. Y entonces cuando usted le digan alguna predicción sobre la venta, pues muy sencillo porque es reemplazar los valores que nos están dando. Acá 2.1 por x1. Entonces x1 me dice que son de 6 habitaciones, entonces 6 habitaciones. Entonces 2.1 por 6 menos 0.02 por x2. Entonces x2, acá x2 sería los 20 años, entonces por 20. Menos 5.5 por, en este caso, el estatus. El estatus, aun cuando es 10%, los valores porcentuales no entran como valores porcentuales. Entra como 0.1, ¿listo? Entonces esto en la escala de 0 a 1. Y la interacción entonces sería menos 0.4 por 6, que es el número de habitaciones, por 0.1, que sería el estatus. Esto es habitación, estatus. Toma uno una calculadora y listo. Ahí quedaría esa parte de ahí. ¿Listo? Bueno, ahí como esa recomendación para las interacciones. Entonces, pues uno tiene esas interacciones ahí. A uno le pueden preguntar, por ejemplo, si hay una significancia estadística de cada uno de estos betas, es decir, que usted puede decir, yo por qué meto los años, ¿será que me puedo quitar los años? O lo de estatus, ¿será que afecta mucho a mi modelo? Generalmente lo que uno dice es que no hay suficientemente alguna prueba estadística válida para tener eso. O sea, es decir que en general siempre toca hacer una prueba, acá, prueba estadística para medir la significancia. ¿Listo? Pero pues en general eso no lo tiene uno ahí, no lo calculamos en este caso, ¿sí? O sea, nosotros no hicimos una prueba de hipótesis, por ejemplo, nosotros no hicimos una prueba de hipótesis para saber qué tan relevante es beta 0, qué tan relevante es beta 1, qué tan relevante es beta 2, así sucesivamente. Pero para conocer su relevancia hay que hacer una prueba estadística, es decir, que hay que plantear una hipótesis y hay que mirar, por ejemplo, el p valor de la prueba de hipótesis que se hace, pero eso no lo hicimos para la regresión lineal, pero sí es importante saber que existe. ¿Listo? Entonces, digamos que ese por ese lado. Para la entropía, que les decía que se calculaba, entonces simplemente ustedes recuerden que, a ver, acá para el caso de la entropía y de la ganancia de información, entonces mi recomendación es ver muy bien el ejemplo que les hice en clase, ¿sí? Pero recuerden que el cálculo de la entropía es que si quiero calcular la entropía del nodo padre, esto va a ser igual menos la suma de las clases de la porción o la proporción en logaritmo en base 2 de P1. Entonces digamos que quiero hacer una clasificación entre, por ejemplo, aquí yo puedo hacer un problema de clasificación entre quién y quién, digamos. Bueno, digamos que acá tengo, digamos, tengo dos manzanas y pongámosla acá en verde, dos manzanas, listo, rojas y tres manzanas verdes, por ejemplo. Y de antemano, recuerden que esta información yo no la conozco, pero yo quiero conocer la entropía. Esa entropía yo les comentaba que podía ir entre 0, 1. En algunos casos puede dar mayor que 1, no va a importar. Ese realmente no me va a importar que sea mayor que 1 en algunos casos. Lo que sí es que no va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les decía que este 0 indica que lo conozco todo del conjunto de muestra. Y si quiero calcular la entropía del nodo padre, digamos ahora, quiero hacer una pregunta. Entonces va a ser, por ejemplo, con el sabor.
eh, ácida o dulce. A veces como que las manzanas verdes tratan de ser un poquito ácidas, pero no se sabe cómo va a quedar. De pronto acá queda, por ejemplo, una manzana roja, acá quedaron dos rojas, mentiras, otra roja, pero aquí entonces quedaron dos verdes y aquí quedó, démoslo así, tres verdes acá. Entonces se hizo esa pregunta y yo quiero saber qué tan buena es esa pregunta. Entonces yo no voy a hacer todos los cálculos, simplemente voy a hacer la del nodo padre. La del nodo padre, recuerden que esto sería menos 2 rojas sobre 5 que hay del logaritmo en base 2 de 2 rojas sobre 5. Esto acá más, en este caso tendría 3 verdes sobre 5, logaritmo en base 2 de 3 sobre 5, ¿no? Y si quiero calcular la de los nodos hijos, no hay problema. En la entropía del nodo hijo de ácido, pues vendría a ser igual a quién, sería menos una roja de 4, logaritmo en base 2 de 1 de 4, más, en este caso sería una roja de una roja no, 3 verdes de 4 que hay, logaritmo en base 2 de 3 de 4. Y la de este nodo de acá, que es la del dulce, vamos a tener, entonces acá vamos a tener menos, y acá solamente hay una clase, entonces vamos a tener una roja de una, logaritmo en base 2 de 1 sobre 1. O sea, esto me puede dar 0, ¿sí? Entonces cuando yo calcule la función de ganancia de información, pues yo les decía que era la entropía del nodo padre, y acá menos el ponderado, digamos acá el número de datos de uno de los nodos sobre el total de datos por la entropía de la izquierda o la derecha. Entonces aquí tendríamos justamente lo siguiente. Volviendo a hacer este cálculo acá, yo lo que voy a tener es lo siguiente, y es que acá aquí tendría entonces la entropía del nodo padre, que sería menos 2 quintos de logaritmo en base 2 de 2 sobre 5 más 3 sobre 5 logaritmo en base 2 de 3 sobre 5, menos la sumatoria. Entonces acá vendría, claro, del nodo del lado ácido, es decir, del lado izquierdo, que es donde hay una roja y 3 verdes, nos dio, en este caso, son 4 manzanas, 3 verdes, una roja, de 5 totales que habían en el nodo padre, por la entropía del ácido. En este caso la entropía del ácido es todo esto de acá. Entonces todo eso ahí lo voy a colocar así. Entonces multiplicado por eso. ¿Listo? Menos la otra, que sería, es una manzana de 5 iniciales que habían, se fue por ese nodo, y por la entropía del lado dulce. Pero es que la entropía del lado dulce vale, acá la voy a poner 0. ¿Listo? Entonces esto vale acá 0 este término. Voy a poner así. Este de acá vale 0. Entonces lo único que me sobrevive es el menos 2 quintos del logaritmo en base 2 de 2 quintos más 3 quintos del logaritmo en base 2 de 3 quintos menos 4 quintos multiplicado por esa entropía. Esto me da un número. Ahora, ¿cómo utilizamos el logaritmo en base 2? Bueno, entonces si usted quiere calcular, ojo, esto es lo que toca tener claro: el logaritmo en base 2, por ejemplo, de 2 quintos. Entonces yo sé que ustedes ya a estas alturas deben saber conocer, o bueno, conocer no, sino calcular el logaritmo en base cualquiera realmente de cualquier número, dependiente de la base que usted tenga. Igualmente uno siempre utiliza es una formulita que es muy sencilla, ¿sí? Digamos que usted no necesita tener una calculadora especial, ni necesita tener un computador ni nada de eso. Pues la fórmula va a ser muy sencillita. En este caso se las voy a colocar, y es, por ejemplo, que si usted tiene el logaritmo de base 2 de 2 quintos, es el logaritmo
Ese sí es el que trae la calculadora logaritmo. Este logaritmo generalmente está en base 10 sobre el logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar una calculadora, acá, calculadora, entonces la voy a traer acá para mostrarles. Entonces, usted tiene pues obviamente su calculadora que puede ser, por ejemplo, científica. Esta va a traer un montón de cosas, la científica, pero usted no necesita la científica, usted solamente necesita calcular esta cosita que está acá, que es logaritmo, ahora acá, de 2 sobre 5, 2 sobre 5, a eso le da enter, y esto lo divide entre el logaritmo normalito en base 2. Y entonces el número que le va a dar ahí, es decir, este logaritmo calculado en base 2 es menos 1,3. Este de acá. ¿Listo? Entonces, con eso ya tienen para practicar. Otras recomendaciones, de pronto recordar lo de la penalización que vimos que era Lazo y Rich, la regresión lineal, que una era un rombo y la otra era un círculo, para que por favor estudien eso muy bien en los notebooks, que son 3 y 4. Esto es solamente un agregado de lo que ustedes deberían estudiar. Entonces, chicos, nos vemos y éxitos.